Este vídeo vamos a explicar cómo entrenar la fuerza para que lo puedas hacer desde tu casa o en un gimnasio, y lo voy a explicar de una forma sencilla y estructurada para que sea fácilmente entendible. Científicamente no va a ser muy acurado, pero lo importante ahora es que lo entendamos todos. Si te está gustando nuestro canal, no olvides suscribirte y darle like y me ayudas a hacer más vídeos. Vamos con el vídeo. Cuando entrenamos fuerza, es igual el tipo de ejercicio que hagamos, lo importante es entender la intensidad a la que vamos a entrenar y el número de repeticiones que vamos a hacer. Hay distintos tipos de fuerza. Vamos a diferenciar hoy solo entre 3, aunque hay gente que habla de más, pero para mantenerlo fácil vamos a hablar solo de 3. Vamos a hablar de fuerza máxima y de fuerza resistencia. El primer tipo, y de hecho es de las que me gustan más de entrenar, es la fuerza que no implica, cuando la entrenas, hacer crecer tu musculatura. Siempre que entrenes fuerza, un poco va a aumentar tu musculatura. Pero la fuerza máxima se trata de entrenar el máximo peso que puedes levantar entre 1 y 5 repeticiones como máximo. Por ejemplo, que si yo estoy haciendo un back squat, que sería poner una barra aquí y bajando aquí al squat, si hago entre 1 y 5, solo estoy trabajando la fuerza y cómo mi musculatura se coordina para apretar toda la vez y activando mucho mi sistema nervioso para que active mi musculatura de forma coordinada para poder hacer fuerza, y esto también se entrena y forma parte de la fuerza. Estoy hablando que estoy entrenando la fuerza máxima. Vale, una cosa importante a tener en cuenta sobre el entreno de fuerza máxima es que los descansos idealmente tienen que ser de entre 2 y 3 minutos. Cuando hago la fuerza máxima estoy contrayendo un montón la musculatura, activando el sistema nervioso. Voy a necesitar hacer un largo descanso de 2 minutos. Si eres como yo, de los impacientes, entrena suave algo de resistencia de otro grupo muscular o camina por la sala o algo. Pero es importante que hagas un buen descanso. Necesitas volver a entrar a hacer las siguientes repeticiones, que serán muy pocas pero muy intensas, estando fresco y rendiendo otra vez al máximo. Vamos con el segundo tipo de fuerza que te voy a explicar hoy, que es el trabajo de masa muscular, que es el típico que hacemos todos y que se ha hecho mucho tiempo en el gimnasio y mucho de gym bro, que no significa que no sea bueno por ser de gym bro. ¿Qué significa? Es el de ganar volumen. Fuerza máxima no se gana tanto volumen como en masa muscular. Para hacer la fuerza de hipertrofia lo hacemos entre 6 y 12, 15 repeticiones, podría decir alguno, lo vamos a dejar en 12. Aquí entrenas no tanto el sistema nervioso para que se active, sino que llegas a una fatiga que obligas a la musculatura a empezar a llevar sangre. Lo que hace esto es una hipertrofia que hace que la musculatura se empieza a ver más grande. También se coge fuerza, pero se coge fuerza entre estos rangos. Esto es lo importante a entender. El descanso aquí tiene que ser normalmente de entre 1 minuto 30. Todo esto es aproximado. Hasta 2:30 puedes hacer. Para los descansos, ya sea para este o este, siempre me pongo un crono y lo intento respetar. De manera que, como decía antes, cuando vuelvo a las repeticiones puedo estar rindiendo a tope. Vale, seguimos con la fuerza resistencia. Estas son las veces que entrenamos la fuerza en rangos de 12 a más. Aquí ya no entro a ponerle un tope porque depende de la persona. Esto es un poco como se entrena la fuerza en un WOD de CrossFit. Depende de las repeticiones que te pidan, pero si en un WOD de CrossFit ya te piden hacer 20 flexiones seguidas, tú aquí estás trabajando la fuerza, evidentemente. También vas a hipertrofiar, o sea, todas se complementan, ¿eh? No es una solo hago hipertrofia, pero lo que voy a estar trabajando es en estos rangos de más repeticiones. Si hago más de 12 repeticiones, seguramente vas a notar que la patata del corazón te empieza a bombear y empiezas a sudar mucho más. A veces entrenando fuerza máxima ni sudas, calientas, te notas bien y así, pero no empiezas a fatigarte a nivel muscular. En cambio, en masa muscular, si entrenas hipertrofia, sí que vas a notar algo de fatiga y sobre todo hinchazón. Y en resistencia notas esta fatiga casi como si estuvieras corriendo. Se puede hacer también en pull-ups, en keeping pull-ups. Se hace también mucho este tipo de fuerza con kettlebells, cuando hacemos combos con barra, de halterofilia, etcétera, etcétera. En el descanso de resistencia puedes hacer descansos de entre menos de 1 minuto hasta 30 segundos. Aquí ya no es tan importante estar mucho rato descansando porque lo que quieres es estar entrenando en esta fatiga cardiovascular también. Vale, ahora bien, es importante entender que no voy a trabajar
la fuerza máxima con el mismo peso que la fuerza que haría en resistencia, en fuerza resistencia o en hipertrofia. Por ejemplo, hablando de mi back squat en concreto, si voy a entrenar mi back squat en fuerza máxima, lo entreno en 100 kilos. Lo vamos a hacer en 100, lo hago en 110 en verdad, pero en 100 se va a entender mejor porque podéis hacer luego el tanto por ciento de vuestro entreno, ¿sí? O sea, como si digo 100, como si digo 100%. Cuando entreno la fuerza máxima, estoy entrenando con 100 kilos de back squat. En otro vídeo ya os lo explicaré, que es estar aquí y subir con el peso aquí en la espalda. Y hago entre 1 y 5 repeticiones y descanso mínimo 2 minutos. Yo soy muy nervioso y no me gusta llegar a 3 minutos. Pero a veces si estoy fatigado y noto que cuando me pongo debajo de la barra de 100 kilos no la voy a poder sostener y no voy a poder rendir correctamente, me espero más y descanso más, porque al final estoy moviendo muchos kilos y me quiero cuidar la salud. No necesito llegar fatigado otra vez a la barra, porque son muchos kilos y porque quiero entrenar pocas repeticiones a mucha intensidad. Entonces el objetivo es llegar ya descansado. Cuando entreno la masa muscular pensando en hacer estas 12 repeticiones hasta 15, lo haría entre 70 kilos a 80, dependiendo un poco de si estoy haciendo las 6, que lo haría más en 80 o 90, o si estoy haciendo las 12. Aquí es importante. En resistencia haría entre 50 a 40 kilos, también es que depende aquí, porque ya hay mucha variabilidad de rango. Me dices que tengo que hacer 20 seguidas y me voy a poner máximo 40, máximo 50, a unos 60 kilos. Para hacer ciclos más con barra o así, más coordinados, porque voy a tener que estar mucho rato moviendo este peso de forma continuada y no puedo hacerlo esto con 100 kilos, cuidándome y entrenando de esto. Vale, conclusión, y te explico un poco por qué es importante entender todo esto y cómo se relacionan estas fuerzas. La fuerza máxima es una indicadora del resto. Por ejemplo, lo veo mucho cuando trabajamos las dominadas en la gente. Sobre todo cuando alguien tiene que hacer una dominada o pasar de 1 a 5 o a 6. Porque es un ejercicio que la estás haciendo con tu peso corporal y el peso no varía. Ya es 100 o 80. Y tienes que saber si lo puedes mover en fuerza máxima o en fuerza resistencia. Si yo tuviera entrenar solo una fuerza, haría casi siempre fuerza máxima. De hecho, es de lo que hago más cuando no estoy entrenando Muay Thai o cuando entreno por mi cuenta. Luego, si yo aumento mi fuerza máxima, voy a aumentar esto seguro, ¿vale? Y es el que tiene una influencia más grande en el resto de fuerzas. Como decía en la dominada, hasta que no saques esto, todo esto ni lo tocas casi. Y luego, cuando esto me sale, entrenas el resto. La masa muscular, entrenar masa muscular es para coger un poco de volumen, y la resistencia ya estás entrenando el rendimiento, estás pudiendo trabajar los hits en las que aumentas tu resistencia cardiovascular y pones a prueba el bombeo de tu corazón a la vez que estás fatigando la musculatura. Esto tiene hacia arriba, también tiene un poco de influencia en la fuerza máxima, pero menos. La mejor manera, si tú tienes una fuerza máxima grande, esto y esto aumentan inmediatamente. En cambio, por mucha resistencia que tengas, como de piernas, que la gente a veces tiene una buena fuerza de resistencia de piernas, de correr o de hacer mucho funcional pero sin peso, luego esto no implica que vayan a poder mover muchos kilos de back squat. Al revés, sí. Y siempre es un poquito más fácil, aunque no lo parezca, es aumentar la resistencia cardiovascular que la fuerza. Y la fuerza máxima cuesta mucho esfuerzo ganarla, que es la que ahora está tanto de moda, que tienen que hacer, se han dado cuenta que la tienen que hacer las mujeres cuando son mayores y los hombres cuando son mayores, y que al final cuando no tienen se lesionan mucho antes porque no se mueven rápido, y las caídas al final es hacer un gesto rápido de volver a estar en el sitio para no caerse. Vale, muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha molado, como siempre, dejad un like y suscribiros. Y si tenéis dudas y queréis que explique algo más, si explique algo distinto o os puedo responder directamente, dejadme un comentario y os ayudo a entender cómo deberíais trabajar alguna de estas fuerzas, o si queréis que hable sobre algún otro ejercicio, dejádmelo en los comentarios. Nos vemos a la próxima.